Hay películas que llegan en el momento equivocado, que pasan sin hacer demasiado ruido, que con el tiempo acaban encontrando su sitio. Encerrado es una de ellas. No fue un gran éxito, no redefinió el cine de prisiones y para colmo fue un fracaso en taquilla. Con un presupuesto de 24 millones de dólares apenas logró recaudar 22 en todo el mundo. Y claro, para Stallone, que venía de petarlo con Rambo 3, esto fue un buen bofetón. Pero creo que esto puede tener una explicación. Imaginaos ahora que estáis en 1989. Llegáis del colegio, encendéis la tele y ahí está el equipo A repartiendo justicia. Michael Knight al volante del coche fantástico y a MacGyver fabricando un artilugio con un chicle y un clip. Los fines de semana tocaba Pressing Catch y entre una cosa y otra en la tele aparecían juguetes como G. Joe o las tortugas ninja que ya estaban arrasando en las tiendas. Para colmo, si ibas al cine o al videoclub te encontrabas con títulos como Kickboxer, Abyss, Batman, Cazafantasmas 2. Madre mía, con semejante lista es normal que una película como Encerrado pasara desapercibida. Pero si algo demostrado Stallone a lo largo de su carrera es que los golpes no lo tumban tan fácilmente. Ha tenido sus momentos de gloria con sagas inmortales como Rocky y Rambo, pero también ha vivido tropiezos sonados. Y aún así siempre ha estado ahí, ofreciéndonos horas y horas de entretenimiento, ya fuera con éxitos de taquilla o con películas más modestas que con el tiempo han encontrado su público. Encerrado no es su película más icónica, pero tiene ese sello suyo inconfundible. Un personaje que contra todo pronóstico sigue adelante, resiste y se levanta una y otra vez, porque rendirse no es una opción. Stallone interpreta a Frank Leone, un preso modelo que solo quiere cumplir los últimos meses de su condena en paz, pero es trasladado inesperadamente a una prisión de máxima seguridad, donde el despiadado alcaide Drummond Gold, interpretado por Donald Sutherland, hará todo lo posible para destrozarlo. Quizás no sea una de las cintas más recordadas de Stallone, pero es de esas películas que si las pillabas en la tele de madrugada, te quedabas viéndola hasta el final. A no ser que fueses uno de esos chavalillos que preferían ver el Canal Plus en codificado. ¿Pillín? Esta película tiene algo especial que el cine actual ha perdido: el carisma de su protagonista, una historia sencilla pero efectiva y una atmósfera que atrapa sin necesidad de grandes artificios. ¿Pero merecía realmente este destino? ¿Es Encerrado una película olvidable o simplemente incomprendida en su tiempo? Y sobre todo, ¿por qué le gusta tanto a Stallone hacerse la víctima en sus películas? Pues amigos míos, preparaos para un viaje a prisión, porque hoy rescatamos del olvido a esta vieja cinta en VHS que como mínimo merece ser recordada. Así que, ajusta las esposas, entre en la celda y prepárate, porque hoy vamos a ver Encerrado. Todo comienza con la entrada de Stallone en la cárcel después del fin de semana. Al parecer, nuestro protagonista está en libertad provisional y como podemos ver es un tío encantador. No, en serio, se lleva bien con todo el mundo. Con los niños, con su novia. Mira qué complicidad tiene entre los dos. No. Con los policías, con los propios reclusos de la cárcel. Es tan majo que hasta le dejan traficar con tabaco dentro de la prisión. Ese es el nivel de majez. La vida de Frank, que es como se llama Stallone en esta película, no es del todo lo mejor que se puede pedir, pero al menos tiene libertad provisional, un entorno tranquilo y una celda que seguramente se asemeja a la de un rico multimillonario o un político de este país. Ay no, que aquí los políticos no van a la cárcel. Y lo mejor de todo es que solo le quedan 6 meses para cumplir su condena. Pero claro, las cosas nunca son de color de rosa, y mucho menos en una película de Stallone, donde por enésima vez interpreta al típico buenazo al que la vida trata injustamente hasta que al final les da a todos turrón. Una noche, un grupo de hombres uniformados, encabezados por el dueño de McDowell's, entra en la celda de Frank, y con la excusa de que es un procedimiento oficial, lo trasladan a otra prisión. El destino, la cárcel de máxima seguridad de Getaway. Seguro que esto es un error, piensa el bueno de Stallone, pero entonces aparece Donald Sutherland con su cara de sádico loco y su mera presencia deja claro que aquí manda su poder. La movida es que el bueno de Donald todavía sigue algo escocido por lo que pasó en el pasado. Resulta que en su anterior cargo como alcaide de otra prisión, Frank le suplicó a este una sola hora para despedirse de su padre antes de que muriera. Pero como buena película de Stallone, el alcaide se negó. Así que Frank hizo lo que cualquier protagonista de acción haría en sus circunstancias: se escapó. Pero no solo eso, fue el primer recluso en fugarse de esa cárcel, y el error le costó caro a Sutherland, que fue degradado y trasladado a la prisión en la que ahora nos encontramos. Y como la venganza es un plato que se sirve frío, decidió que Stallone debía acompañarlo, y de paso, como no, putarlo un ratillo. ¿Cómo que dices? ¿Si esto tiene sentido o es legal? Supongo que todo este movimiento por parte del alcaide tendría que ser tramitado de otra forma, o al menos justificarlo mejor, más sólidamente, no solamente que valga la rabieta de un alcaide llorón. Pero mira, macho, es algo que nos vamos a tener que tanquear de pecho en la mitad de películas que nos gusta, así que... ¡Aceptamos barco! Drummond Gold, que es así como se llama el alcaide, está decidido a que su nuevo huésped se sienta lo más cómodo posible. Para ello ha implementado un sistema de bienvenida bastante particular. Cada guardia tiene derecho a darle una hostia
gratis a Stallone por cada vez que lo vea oportuno. También le ofrece un tratamiento de desparasitación que en realidad consiste en rociarlo con un producto que claramente es venenoso para el ser humano. Y no lo digo yo, lo dice esta pegatina de aquí. Y por si no fuera lo suficientemente inhumano, lo hace dentro de una cápsula de cristal herméticamente cerrada, porque al parecer la tortura siempre funciona mejor con un toque teatral. Te digo una cosa, o el bueno de Frank es tontísimo, o simplemente este señor es la representación física de la resiliencia. Porque macho, mira que podría llamar a su abogado para decirle lo que está pasando y que le saque de allí, pero no, Frank es un tío duro y se tanquea la vida según va viniendo. Frank se encuentra en terreno hostil, las cosas ya no son como antes y aquí la peña realmente sí parece peligrosa. Incluso ya en el primer recreo del día tiene gresca con Sonny Lanham, que le pide una tarifa solo por sentarse. Y bueno, lo de Sonny Lanham es para darle de comer aparte. De hecho, te animo a que visites el vídeo de Depredador donde hablo un poco más de él. Te dejo una etiqueta en la pantalla por si te interesa. La cosa es que Frank no está dispuesto a dejarse intimidar por el primer machote que se cruza en su camino y sin dudarlo se encara a él. Pero Ching, que es este tipo de aquí, no se lo piensa dos veces y saca un pincho. Afortunadamente la pelea se detiene gracias a un guardia que estaba atento a la situación. Este le pide a Frank que testifique en contra de Ching por llevar un arma, pero nuestro protagonista decide no colaborar, más que nada por no ganarse enemigos gratis. Y aquí te voy a dar un detalle que te va a gustar. Durante los meses de búsqueda de localizaciones para la película, se visitaron 8 cárceles de máxima seguridad en todo Estados Unidos. Finalmente, la elegida fue la cárcel estatal del este de Jersey, un lugar que se adaptaba perfectamente a las necesidades de la producción. Lo más curioso de todo es que obviamente no podían trasladar a los 2.500 reclusos que tenía la cárcel en aquel momento y llevarlos a otra prisión mientras se realizaba el rodaje, por lo que muchos de los extras que aparecen en la película eran de hecho presos reales, incluyendo también guardas de la propia prisión. Stallone en una entrevista mencionó que a pesar del respeto y cierto miedo que les tenía, los reclusos se comportaron de manera ejemplar durante la filmación. Incluso llegaron a formar círculos de protección alrededor del equipo para garantizar su seguridad durante las escenas. Aún así, para prevenir cualquier incidente, siempre hubo un equipo de seguridad compuesto por 30 hombres vigilando a los internos, por si acaso. Aún así, la película terminó su rodaje sin ningún incidente. Frank intenta mantenerse al margen de cualquier problema, pero un recluso que parece bastante majo decide tenderle la mano. Su nombre es Dallas, y tras hacerse colega de Stallone, le ofrece su ayuda. Claro, nada en la cárcel es gratis, y Dallas tiene un trato en mente. Si alguna vez Frank le da por escaparse, quiere que cuente con él. Por cierto, el personaje de Dallas está interpretado por el gran Tom Sizemore. Lo curioso es que este fue su primer papel principal en una película, y todo gracias a Stallone, que confió en él y le dio la oportunidad de demostrar su talento. El bueno de Dallas intenta conseguirle un trabajo a Frank en el taller de la cárcel, pero el encargado, que se llama Eclipse, no quiere problemas con el alcaide y lo rechaza. Mientras tanto, fuera de la prisión, la novia de Frank, que claramente es más lista que él, no se queda de brazos cruzados. Se planta en la cárcel exigiendo respuestas, pero en ese momento llega Meisner diciendo: ¿Por qué le han traído aquí? Un traslado rutinario. ¡Hala! Pues problema resuelto, ¿no? Dentro de la cárcel las cosas solo empeoran para Frank. Le rompen la foto de su novia, le asignan los peores trabajos y como guinda del pastel, Dallas le propone un plan de escape. Pero Frank no está dispuesto a tomar el camino fácil, o al menos no todavía. Frank, como ya dijimos, es un buen tipo y decide apadrinar a un recién llegado a la cárcel, apodado Primera Base. El chaval parece no entender muy bien las reglas ni los códigos del lugar, pero Frank, que además de ser buena persona es muy listo, le da unas clases básicas de supervivencia carcelaria. El problema es que el novato sigue demasiado verde y sin querer mete a Frank en un buen marrón: jugar un partido de rugby con Ching, el matón del patio. Y aquí, amigos míos, llega para mí la mejor parte de toda la película. La forma en que está grabado este partido de rugby violento, con esa carga épica, lo hace realmente especial. Me encantan los planos a cámara lenta de los golpes, los primeros planos mostrando la rabia de los jugadores, el barro, la mirada distante de Drumgold, casi como un César disfrutando de una batalla entre gladiadores. Y cuando Eclipse interviene en el momento más crítico, todo alcanza su punto máximo de tensión. Pero lo que realmente eleva esta escena es la magnífica banda sonora de Bill Conti, el mismo compositor de Rocky y Karate Kid. Su música consigue que cada momento se sienta aún más épico, y a día de hoy esta escena sigue poniéndome los pelos de punta. Y aquí te voy a dar un par de detalles que te van a gustar. 1. Para la grabación de esta escena no se usaron dobles de acción. Stallone participó en todo el partido, y los placajes que vemos en la pantalla son completamente reales. De hecho, el propio Stallone admitió que en una de las entradas casi le parten la pierna. Y 2. El nombre de Ching no es casualidad. Originalmente Stallone escribió un personaje con ese nombre para Rocky 2. Lo más curioso es que iba a ser interpretado por Chuck Wepner, un boxeador de Nueva Jersey y que sirvió como inspiración para la creación de Rocky. Aunque el personaje no llegó a la película, Stallone decidió reutilizar el nombre en esta historia.
El equipo de Frank gana el partido, pero como en toda buena película de Stallone, esto no puede terminar bien. Ching, con su clásico espíritu de villano de los 80, lo placa por la espalda y por si fuera poco le roba la alianza que su novia le había dado antes de entrar en prisión. Todo mal, pero lo suficientemente bien como para que ningún guardia decida intervenir. Esto claramente es el coño de la Bernarda. Y es más, ¿es que nadie va a investigar nada? Intentos de asesinato, torturas, palizas y absolutamente nadie dice nada. ¿Cómo es posible que Drumgold controle a todo el mundo y que todos se callen? Pues macho, las películas de antes eran así. ¿Qué le vamos a hacer? Lo aceptamos y tiramos. Ya que estamos aquí, ¿por qué no me dejas un like si te está gustando el vídeo y suscríbete al canal? ¡Continuamos! Al día siguiente, Eclipse visita a Frank en su celda y le ofrece un puesto en el taller. Una vez allí, Frank cuenta que todo lo que sabe de mecánica lo aprendió gracias a su padre adoptivo, quien lo sacó de las calles y le enseñó un oficio. Además, nos enteramos de por qué acabó en prisión. Lo arrestaron por reventar a palos a unos tipos que previamente habían dado una paliza a su padre. Vamos, que este señor es un solete, como ya podíamos imaginar. Nah, fuera de coñas. ¿Cuántas veces ha hecho Stallone este mismo papel en su filmografía? El pobre chico maltratado por la vida que pese a todo sigue siendo un buen tipo. Que conste que no tengo problema con ello, pero no deja de hacerme gracia. ¿Tú qué opinas? Frank y Eclipse deciden arreglar un viejo Ford Mustang que llevaba años acumulando polvo en el taller. Me encanta cómo Stallone, en su intento de interpretar a un mecánico experto, se mete un destornillador en la boca. No sé si habéis estado alguna vez en un taller, pero yo sí, muchas veces. Y os garantizo que esos destornilladores suelen estar negros de grasa, por no decir de mierda. Pero bueno, no seré yo quien diga que se puede meter cada uno en la boca. Gracias al trabajo en equipo de los amigos de Frank, el Mustang queda como nuevo. Y aquí te dejo una curiosidad rápida. La palabra Mustang viene del término español mustango, que a su vez hace referencia a un tipo de caballo salvaje que vive en libertad. Quizás por eso eligieron este coche en concreto, como un simbolismo de la esperanza y la libertad. Durante una charla entre Frank y Primera Base, este le confiesa que jamás ha conducido, y como Frank es un tío que no le cabe el corazón en el pecho, decide improvisar una escena de conducción dentro del taller. Todo parece una inocente dramatización hasta que Primera Base, como el loquito que suponíamos que era, le pide a Frank que si puede encender el motor, pero Frank, sabiendo que esto le puede meter en líos, acepta con la condición de que solo lo tenga arrancado 10 segundos. Pero claro, el chaval, como ya sabíamos, le falta 5 minutos de cocción y de buenas a primeras empieza a hacer trompos dentro del taller para después lanzarse al patio. Y eso que no sabía conducir. La cosa acaba liándose, pero bien, los reclusos gritando, los guardias disparando, una auténtica fiesta. Afortunadamente, Primera Base decide detener el vehículo antes de que la cosa termine peor. Pero claro, esto es justo la excusa que Drumgold necesitaba. Sin pestañear, declara a Frank culpable de todo el desastre, lo manda al agujero durante 6 semanas y para rematar ordena que los propios reclusos destruyan el Mustang a batazos. Porque sí, aquí los malos de los 80 no son los lilas de hoy en día. Frank es llevado a una celda de aislamiento y ahí comienza la tortura psicológica. Cada vez que la luz se enciende, debe decir su nombre y número de recluso. Todo bajo la atenta mirada de Drumgold, que se lo está gozando que flipas. Y aquí te voy a dar un detalle que te va a gustar. Según el director John Flynn, Encerrado es un claro ejemplo de cómo funciona Hollywood a veces. Resulta que en aquella época Stallone tenía un pequeño hueco en su agenda para rodar una película. Lo único que sabían es que querían hacer una historia sobre un recluso en una cárcel, pero no tenían nada más. James Stewart escribió parte del guión, pero como había prisa, la película se rodaba casi al mismo tiempo que se terminaba de escribir. Afortunadamente, gracias a la imaginación e implicación de Stallone, que aportaba muchas ideas, lograron completar la película. Drumgold, obsesionado con llevar a Frank al límite, intensifica sus torturas. No le deja dormir, le da duchas frías y cuando el agotamiento hace que ni siquiera puede decir bien su nombre, manda a sus perros a darle una paliza. Pero hasta en un sitio como este hay un límite. Algunos guardias, incluido Meisner, empiezan a darse cuenta que se han pasado 4 pueblos. Finalmente detiene la paliza, ponen orden, sacan a Frank del agujero y este guardia le trae a Frank todas las cartas que ha confiscado durante todo este tiempo de su novia. De vuelta a la rutina de mierda, Ching intenta provocar a Frank de la mejor forma que sabe, haciendo el ridículo. Pero Frank, sabiendo que solo le quedan 3 semanas de condena, decide no entrar al trapo. Claro, esto no es solo una cuestión de orgullo. Ching ha llegado a un acuerdo con Drumgold para sacarlo de sus casillas. Pero como es demasiado inútil para lograrlo, pasan al plan B. ¿Y cuál es el plan B? Pues básicamente mandar a Ching junto a Machete, sí, este es Danny Trejo, y el resto de sus secuaces para que se carguen a Primera Base en el gimnasio de la peor forma posible. Frank, incapaz de soportar semejante injusticia, decide salir al patio dispuesto a patear el culo a la banda de Ching, aunque eso le cuesta una ampliación de condena. Y así es como Rambo entra en acción. Frank reparte leña sin compasión, dejando a Ching y compañía para el arrastre y fuera de servicio. Pero de forma inesperada, un recluso le clava una navaja y... joder, que la peli no da ni un respiro. Frank es trasladado a la enfermería y en lo que parece una broma de mal gusto, el alcaide le concede una visita con su novia. Eso sí, con tiempo limitado y con la única intención de provocarlo aún más. Y por si fuera poco, el muy hijo de puta Drumgold hace un trato con un recluso para que la mate. Vale, espera un momento. Pero ¿esto qué es?
Todo el rato lo mismo, siempre igual. ¡Madre mía, qué abuso, tío! ¡Nadie dice nada! ¿Pero estás hablando de la película o de qué hablo? Ah, no, que es que me han pasado los autónomos y madre mía, qué crujida, tío. Pero entonces la película bien, ¿no? No, la película bien, o sea, el señor da un repelús que no puedo con él. Típico de los villanos de los 80. Fantástico, vamos. ¡Cago en la puta! Frank, ante esta encrucijada, decide fugarse esa misma noche. Para ello necesita la ayuda de Dallas, que le promete sacarlo de allí. Llegando el momento, pone en marcha su plan maestro, que consiste básicamente en noquear a un guardia y salir por patas. Maravilloso. Como diría Walter en El Gran Lebowski, eso es, su belleza radica en su sencillez. Frank y Dallas corren por las cloacas de la cárcel, que tampoco estaban muy vigiladas, la verdad. Pero claro, todo tiene una explicación, y es que en un giro inesperado, Dallas traiciona a Frank y le tiende una trampa porque ha hecho un trato con el alcaide. Lo que Dallas no esperaba es que Drungold también le traiciona a él, así que en resumen, Dallas traiciona a Frank para nada y encima le meten una paliza, menudo capullo. Drungold se ríe como si la jugada fuera brillante. Sabía que caerías en la trampa. ¿Trampa? ¿Pero qué dices? Pero si ibas provocándoles desde que entró. Encima el tío se pone todo orgulloso ahí, como diciendo, soy la polla. Frank, en una explosión de furia a nivel Super Saiyan, se libra de los guardias y empieza a repartir como panes. Le gasean la cara con gas pimienta, pero le da igual. Seguramente en la vida real se hubiera quedado ciego, pero Stallone en los 80 utilizaba estos sprays como perfume. Eso sí, el último guardia es como un final boss de Dark Souls, porque madre mía el por culo que da. Pero gracias a un último sacrificio de Dallas, innecesarios tengo que decir, logra acabar con él. Al menos al final el chaval se redime, digo yo. Frank sigue adelante con su plan de escape, en una escena que recuerda un poco la fuga de Tango y Cash. Y hablando de Tango y Cash, ¿sabías que se estrenó ese mismo año? Te dejo una tarjetita por aquí porque también tengo un vídeo de esa peli en el canal, por si te apetece verlo después. Los guardias inician la búsqueda de Leone, pero lo que nadie sospecha es que él no quiere escapar. Primero quiere ajustar cuentas con Drungold. Frank lo arrastra hasta la sala de la silla eléctrica y lo amenaza con freírlo, pero en realidad tiene otro plan: asustarlo lo suficiente para que confiese delante de todos los guardias. Y la cosa es que funciona. Meisner, viendo la escena, se da cuenta que el alcaide ha estado jugando sucio todo este tiempo. Drungold es detenido y enviado a una celda hasta que se aclare todo. Finalmente Frank cumple su condena y sale por la puerta grande, siendo por fin un hombre libre, y en el emotivo desenlace abraza a la única actriz de reparto, Darlene Frugel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que te parece que es un dato metido con calzador? ¿Tal vez forzado? Bueno, piensa que el personaje de Tom Sizemore se electrocutó de gratis casi al final de la película, así que tanquéatelo. Hay películas que no necesitan ser obras maestras para quedarse en nuestra memoria, y Encerrado es un gran ejemplo de ello. En la filmografía de Sylvester Stallone encontramos desde clásicos indiscutibles hasta cintas que pasaron más desapercibidas, pero todas tienen algo en común. Evocan una época en la que el cine, sin importar su calidad, dejaban huella en el espectador. La historia de Frank Leone es un reflejo de la resiliencia ante la adversidad. Un hombre que solo quiere cumplir su condena y empezar de nuevo, pero que se ve arrastrado a un infierno dentro de prisión por un alcaide sediento de venganza. A pesar de todo, Frank no se rinde, aguanta, resiste, se levanta tras cada golpe y sobre todo se niega a dejar que le arrebate su dignidad. Ese espíritu de lucha, esa capacidad de aferrarse a la esperanza en un entorno diseñado para destruirle, es lo que hace que Encerrado tenga algo especial. Desde luego no es la mejor película de Stallone, ni pretende serlo, pero sí es una de esas cintas que nos transporta a un cine que hoy parece perdido. Un cine donde las emociones eran simples pero efectivas, donde la acción y el drama se entrelazaban sin artificios digitales y donde al final salías del cine con la sensación de haber visto algo que, de una manera u otra, se quedaría contigo. Porque aunque el cine de hoy pueda ser más espectacular, pocas películas logran lo que lograban aquellas, quedarse en nuestra memoria. Bueno amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Hoy tocaba Joyita Oculta, esa clase de películas que se acaban olvidando porque no fueron grandes películas en su día, pero yo, esta en concreto, le tengo especialmente cariño. No sé si es el personaje de Stallone que me causa cierta ternura o qué es, pero la película a mí me gusta. No es una gran película, ya lo he dicho, pero oye, no está mal recordar estas joyitas, ¿verdad? Si crees que hay alguna película por ahí que dices tú, esta no se ha hecho un vídeo, dímelo, que yo lo voy a hacer. Eso sí, me tiene que gustar, también te digo. Os animo a que os unáis al Finolis Club, que es un canal de Telegram que estamos construyendo una comunidad con gente de días de videoclub, en el que hablamos de películas 80, 90, siempre pediré vuestras recomendaciones y las tendré en cuenta, por supuesto. Seguidme en mis otras redes sociales, ya sabéis, lo que suelo poner por aquí abajo, lo de siempre. Y no dudéis poner en comentarios qué película os gustaría que hiciese y todo ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, tengo la mente totalmente abierta, el único requisito que pongo es que me guste, porque hacer un vídeo de una película que no me gusta, menudo coñazo. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, os lo agradezco un montón. Y poco más, amigos míos, os veo el próximo mes, ¿vale?
Venga, hasta luego.